Bienvenidos, aquí estamos de nuevo cumpliendo con nuestra cita. Este es su programa Tradiciones, el programa que usted lo puede ver a través de Mundo Más. Hoy vamos a recorrer el sector del centro, estamos muy cerca del parque principal. En esta zona funcionó el teatro, habían diferentes heladerías y todas estas historias nos las van a contar hoy a través de nuestro programa. Vamos a visitar la casa de la familia Echeverry. Vamos a hablar con don Iván López para que nos cuenten historias de este sector. Esta es la carrera 20, el antiguo camino real que siempre se conocía, la vía que lo llevaba uno al municipio de Río Negro, a la ciudad de Medellín y que venía de Abejorral y de estas poblaciones que hacen parte del oriente de nuestro departamento. Sean todos bienvenidos a compartir nuestro espacio y vamos con una breve reseña histórica y luego con nuestros invitados. La Ceja, ubicada en el departamento de Antioquia, es un municipio colombiano lleno de historia, cultura y belleza natural. Su biografía se remonta a sus orígenes indígenas, cuando la región estaba habitada por diferentes tribus como los tamíes y los pantágoras. Sin embargo, fue durante la colonización española que se fundó oficialmente el municipio. La Ceja fue fundada el 12 de octubre de 1789 por el sacerdote Juan Nepomuceno de la Serna. El nombre del municipio proviene de la forma geográfica de un cerro cercano que se asemeja a una ceja. Durante el siglo XIX, La Ceja experimentó un crecimiento significativo gracias a la producción de café, que se convirtió en el motor económico de la región. Los colonos se dedicaron a cultivar café en las fértiles tierras del municipio, lo que generó riqueza y desarrollo. En términos de patrimonio cultural, La Ceja ha preservado su arquitectura colonial en el casco urbano, con calles empedradas y coloridas casas antiguas. La iglesia, construida en 1839, es uno de los principales atractivos turísticos y representa un importante símbolo religioso para los habitantes del municipio. Además de su riqueza histórica, La Ceja también se destaca por su belleza natural. El municipio está rodeado de hermosos paisajes montañosos y cuenta con una amplia variedad de flora y fauna. En sus alrededores se pueden encontrar cascadas, ríos y senderos ecológicos que invitan a la práctica del ecoturismo y el senderismo. La Ceja también se ha enfocado en el desarrollo social y educativo de sus habitantes. Cuenta con una gran cantidad de instituciones educativas, tanto públicas como privadas, y ha promovido programas de inclusión social y cultural. En resumen, la biografía del municipio de La Ceja, Antioquia, se caracteriza por su historia de colonización, su patrimonio cultural y su entorno natural. Es un lugar que combina tradición con progreso, y ofrece a sus habitantes y visitantes una experiencia única en el corazón de la región colombiana. Estamos en una de estas viejas casonas del sector del centro a través de su programa Tradiciones. Nos agrada mucho que nos inviten a sus casas, que podamos grabar y compartir experiencias con cada uno de nuestros invitados. Hoy me acompaña doña Livia Echeverry y don Gustavo Echeverry, que son los propietarios de esta casa. Y con el saludo de bienvenida, pues empecemos con doña Livia para que nos cuente cuánto hace que viven acá en este sector. Hace 48 años que vivimos aquí. Cuénteme, a ver, doña Livia, entonces hace 48 años, ¿a quién le compraron esta casa, un lote, o pues lo construyeron ustedes o ya estaba la casa? Eso compramos esta casa es antigua. Sí. Esta casa la compramos ya así, como está vieja. No así, no, porque ella se quemó. ¿Ah, sí? Hace que 5 años se quemó. Ya se nos quemó. Yo creo que sí, nuevo. Hubo que techarla de nuevo y organizarla de nuevo. Lo único que quedaron fue las tapias porque se quemó hasta aquí el comedor. ¿Y qué pasó? Era una casa antigua de doble encielo. Un corto. Eso fue el 7 de diciembre de 1915. No sé,
Se cree que era un globo o un volador que cayó ahí en toda la esquina de la calle. Con eso se prendió. Nosotros cuando nos llamaron ya se había quemado todo esto, venía la candela en aquella pieza. Nosotros estamos en la otra allá, ya logramos que salir por aquí. Lo único que no se había quemado era la salida por el zaguán. ¿Cómo así? Habíamos 6 personas. Bueno, doña Lidia, entonces la casa se les quemó fue en el 2015. Don Gustavo, ¿dónde estaba en ese momento cuando se quemó la casa? Aquí. Estábamos en la cama porque era medianoche. Estábamos en la cama durmiendo. Ay, ¿cómo se dieron cuenta entonces? Nos llamó la gente que estaba parrandeando en la calle. Como era 7 de diciembre que estaban prendiendo las velitas. Los vecinos estaban bailando ahí en la calle. Ya lo que se dieron cuenta, pero ya se dio cuenta, también la gente ya había cogido mucha ventaja a la candela. Y se lograba apagar porque vinieron las máquinas del Carmen y del Río Negro. Eso asusta mucho. Que eso asusta mucho. ¿Se asustó mucho usted? Claro que tendré que quemar la casita. Claro, y debe dar mucha nostalgia también. Claro. Y mucha impotencia uno no poder hacer nada. ¿Usted en qué trabajaba antes? Me estaba contando ahora. Agricultor. Agricultor. ¿Dónde tenía el tajo? ¿Dónde iba a trabajar? Vivíamos. Trabajaba en el campo. En el campo. Bueno, don Gustavo tiene 93 años y doña Livia tiene 89 años, ¿cierto? Sí. Qué rico tenerlos acá a través de nuestro programa Tradiciones. Sigamos hablando de este sector, que eso es lo que estamos hoy visitando a través de su programa Tradiciones. ¿Cómo era toda esta zona? Pues hace más de 50 años era muy diferente todo. Ah, sí. Esto era todo viviendas, por aquí no había negocios, pero ya toda la gente se murió. Todos los vecinos viejos, ya no habemos sino 2 de lo que era la cuadra. Ahora es todo gente forastera y ya casi todo negocio. ¿Y todas las construcciones eran así antiguas? No, así, la mayor parte sí eran así. Pero únicamente ya está ahí donde vive don Eliberto, eso ya es nuevo que ese edificio. Y ahí para abajo, ahí ya modificaron. Lo otro sí estamos así, todo ya, las casas viejas. Doña Livia, y antes de venir a vivir acá, ¿dónde vivían ustedes? Nosotros vivíamos en la vereda La Playa. Ah, sí. Los dos son de allá de la vereda La Playa. Él era de una vereda de La Unión y yo vivía en La Playa. ¿Y entonces cómo llegaba? ¿Cómo nos juntamos? Sí, desde La Unión hasta La Playa. Sí, porque el papá de él compró una finca por allá, por el Higuerón. Sí. Entonces ya venían a trabajar por allá, a sacar las cosechas de café y eso así. Ya entonces ya venía y por ahí los parreos ya. Le echó el ojo. Ya le eché el ojo. Pero siempre tenía 4 años más que usted. Sí, ya. Estaba más grandecito. Estaba más grandecito don Gustavo. Ya. ¿Ah? Estaba más viejito. Estaba más viejito. Le llevaba 4 años. ¿Y cuántos hijos tuvieron? 15. 15. Ah, don Gustavo, ¿cómo así? Poco de gente, ¿cierto? Son 6 hombres y 9 mujeres. ¿Y acá hay cuántas de las muchachas están acá? ¿Solteras? Ah. Solteras hay 3. ¿Y las otras dónde viven? ¿Los otros hijos? Están regadas las casadas, viven ya por ahí. Y hombres hay 2 solteros. Ya esos son los que habemos, 6 personas. ¿Pero los 15 hijos están vivos? ¿O ya? Aquí no vive sino una casada, que es el yerno aquel. Ajá. Y no viven sino ellos 2. Y eso, ahora que estamos viejos, se vinieron para acá. Entonces, doña Livia, ¿los 15 hijos todavía están vivos? Se murieron 2, uno de 1 año y el otro de 3. Y el resto están vivos todos. ¿Entonces la mayoría nacieron acá en esta casa? No, la mayoría casi fue en el campo.
Aquí no nacieron sino dos, Los pero más no pequeños. nacieron en esta casa, nacieron en otra. Ujú. ¿Y de quién era esta casa? Usted me dijo ahora, pero ya me olvidó. Nosotros la compramos a Guillermo Henao, un señor que él también era de por allá de la playa, pero él ya vivía aquí y la había comprado él. Entonces ya Gustavo se la compró y ya nos vinimos para acá. Bueno, estas son las historias que a través de su programa Tradiciones nosotros les estamos mostrando cada 8 días. Programa que tiene una inmensa sintonía y no me canso de agradecerle a cada uno de nuestros televidentes esas manifestaciones de cariño y de aprecio, esas manifestaciones que nos hacen, las comparto con todo el equipo de apoyo. Hoy está con nosotros Héctor y Santiago, el editor es Carlos Uribe y también Vanegas hace parte de este equipo de grabación, el coordinador del canal es Jaime Duque, y la directora general de Mundo Más es doña Gloria Restrepo, que les damos un saludo y ese reconocimiento por estar con esta empresa de televisión en el municipio de La Ceja del Tambo. Sigamos hablando, bueno, hablemos de cuando, antes de usted casarse con don Gustavo, en su casa, ¿quién era su papá, su mamá? ¿Qué le tocaba hacer a usted cuando estaba soltera? Mi papá se llamaba Alberto Echeverri y mi mamá se llamaba Deyanira Tobón. Ujú. Vivíamos en el campo, en la vereda de la playa. Por allá nacimos todos. Y le tocaba colaborar mucho en la casa, en los quehaceres Claro, de la casa. como era la mayor, a uno siempre le tocaba ayudar a levantar los otros, Ujú. que éramos 20 hermanos, 20 hermanos. una galladita buena también. Ah, sí. Entonces usted es una familia, una reunión de los A mi mamá Echeverri. la sacan por ahí, no, en la plaza de las patronas de La Ceja. Sí. ¿Tiene fotografías de ella? Aquí, Sí. sí, Ah, bueno, ahora no ahora las la muestra. muestro. Qué bueno eso, tenerlos acá atrás de nuestro programa. Y don Gustavo, ¿se acuerda cómo se llamaba su papá y su mamá? Claro. Marco Julio Echeverri Sí. y Ana María Echeverri, Sí, se acuerda. ¿De dónde? De Cabeceras, de Río Negro. de Río Negro. Pero de ahí del sector de Llano Grande. Viene en Guayabito. Sí. Sí, claro, yo conozco por ahí, por toda esa zona. ¿Y qué hacía su papá? ¿En qué trabajaba? También era agricultor. Era agricultor. ¿Y a usted le tocaba ayudarle mucho a él? Claro. ¿Y llevaban el fiambre o cómo era cuando estaban en el Tajo, es que se llama? Eso que se por lo regular íbamos a almorzar a la casa. ¿Ah, sí? ¿Y cuántos hermanos tuvo usted? De eso sí no se acuerda. También, ¿Vivía cuántos? No, allá era 15. que eran 15 en su casa. 15. Imagínese qué gallada, ¿no? Allá grande. Bueno, vamos a seguir acá con esta familia Echeverri a través de su programa Tradiciones.
Este programa usted lo puede ver el día domingo a las 5 de la tarde, tiene 2 repeticiones, miércoles y viernes a las 9 de la noche. Estamos hablando con los habitantes del sector. Isabel Echeverry, nuestra siguiente invitada, bienvenida, y cuéntenos un poco de acá, de este sector. ¿Cuánto hace que ustedes viven por acá? 46, 47 años. Sí. Sí. Bueno, ¿y dónde vivían antes? Vivíamos al frente donde era la terminal, por ahí, en la feria. En la feria. ¿Y esa era una casa alquilada o qué? No, del abuelo, del papá de papá. Bueno. Bueno, me di cuenta ahora que su abuela materna fue partera. Sí, mamá Nira, la mamá de mamá fue partera aquí y en las veredas. Sí, cuéntenos a ver. Y atendió los partos de muchos de nosotros, de los hijos, de los nietos y nietos. Y de todo ese familión, ustedes. De todos. Nos atendió los partos a casi a todas nosotras, a los hijos de las hijas. ¿Y ustedes eran más de 15 en esta casa? ¿Eran 15? Nosotros somos 15 hijos. ¿Y todos los atendió su abuela? Menos uno. Menos el mío que estaba de dieta, la abuela. ¿Sí? Ajá, sí. Bueno, entonces usted nació con otra partera. Yo nací con otra partera. ¿Ella era también de la vereda de la playa? ¿O de qué vereda? Mamá Nira, sí, también. ¿Cierto, ma? Que la abuela también era de la playa. ¿Y qué historia le oyó contar usted a su abuela? Ah, no, nosotros vivíamos casi con ellos, pues porque ellos vivían cerquita también de nosotros y nosotros nos manteníamos con ellos. Entonces les tocaba cuando iban por ella para... buscar la leña, que cuando la buscaban a ella para ir a atender partos, nosotros nos cocinamos con leña, ordeñar que vacas y todo. Entonces a usted le tocaba ir a traer leña. Nosotros nos tocaba buscar la leña. Y hacer todos esos oficios. Y hacer el oficio en la casa, que la ropa, que cuando se moría, que las arepas, todo. Pero entonces se vinieron a vivir acá, hasta usted muy pequeñita. Después ya nos vinimos acá. No, yo ya estábamos grandecitas por ahí de 16 años, por ahí de 16 años, 17. ¿Y estudió acá? No, la primaria nomás acá, en la playa, en San Gerardo, porque la playa todavía no existía estábamos en la playa. Yo estudié en San Gerardo. Sí. Bueno, aquí ya no le tocó estudiar, aquí no. Ya vino y se puso a trabajar. Coloqué en un cultivo de flores, de claveles, que cuando eso se llamaba flores técnicas. Y trabajé allá 3 años, ya me salí y me casé. ¿Y quién es su esposo? Jairo Lopera. Bueno. Belarmino Lopera y doña Isabelita Lopera. Bueno, un saludo para todos ellos. Y qué bueno que esté participando a través de nuestro programa. ¿Usted ve estos programas? Sí. Cuéntenos a ver cómo le parecen. Muy bonitos y uno aprende mucho de ellos y ve muchas cosas interesantes y todo, sí. Hemos estado recorriendo los barrios y sectores de acá de la Ceja del Tambo. Hoy estamos en el sector del centro, que está más cerca del parque principal. Sí, señor. Bueno, entonces usted por allá en la vereda no les quedaba tiempo de jugar ni... Claro, jugábamos, brincamos, ¿qué no hacíamos? La juventud no era muy bonita, a pesar de que la pobreza, pero vivíamos muy bueno. ¿Y qué jugaban? De todo, que los escondijos, que la soga, que yo no sé, que el columpio. Jugábamos mucho en las mangas. Qué rico, ¿cierto? Sí. Recordar esas épocas. Sí, era que una pobreza, pero yo digo que la pobreza no se sentía porque uno se divertía mucho y tenía mucho con qué entretenerse. No había tiempo de nada. Ahora ¿qué hay? Los niños que hacen hoy en día, los celulares, que el televisor, que tanta cosa. Pegados del celular. Eso. No solamente los niños, hasta todos, los grandes también. Hasta los viejitos ya estamos pegados, vea. ¿Le tocó esa época de cuando hacían la natilla en la casa, que lo mandaban a uno a repartir, a llevarle a todos los vecinos? Ay, se hacían por ahí 2 pailas de natilla y buñuelos y se repartían los vecinos y los vecinos también repartían, sí. Sí, eso no veían sino los muchachitos de aquí para allá. Que vaya, llévele a fulanito que apenas, sí. ¿Y qué le traía el niño Dios? No, Dios, cositas así. 15 muchachos, ¿qué les iba a alcanzar a traer detallitos, cositas ahí para compartir con la familia, porque eso eran
Éramos muchos y eran pobres, éramos muy pobres, entonces cualquier cosita era cariño. Es claro. Nosotros agradecíamos cualquier cosita y era una alegría que iba a llegar el niño Dios, ¿cierto? Entonces, sí. Entonces ustedes vendieron la casa allá en la vereda para comprar acá en el pueblo. Sí, papá vendió y compró. Bueno, estamos a través de Mundo Más. Muchas gracias por participar en nuestro programa y vamos a seguir recorriendo este sector que hoy estamos visitando. Muchas gracias a ustedes por compartir con nosotros este momento. Aunque lo que sucedió en la época de la conquista, cuando esas tierras fueron habitadas por tribus indígenas, existen pocos vestigios. Nuestra verdadera historia tiene un punto de partida en la fecha en que se nombró como distrito parroquial. Lo que hacían los primeros pobladores una vez descargadas las mulas y levantados los primeros ranchos de vara en tierra, tampoco existe memoria. Así las cosas, el desarrollo de La Ceja como comunidad solo empezó después de la fundación. Continuamos a través de su programa Tradiciones, recorriendo los diferentes barrios y sectores que tenemos en La Ceja del Tambo. Hoy estamos en el sector del centro, estamos a una cuadra del parque principal y me acompaña don Iván López, que vivió muchos años por acá, pues toda su infancia la pasó por acá, y qué bueno que esté con nosotros para que nos cuente la historia de este sector y de esa ceja de los años 60 más o menos, que se acuerda usted. Bienvenido, don Iván. Buenas tardes, Jair. Un saludo a todos los televidentes y al canal. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, yo nací en esta zona, soy el último de 9 hijos. Mi casa es la que está en el parqueadero acá atrás, a media cuadra del parque. 9 hijos que nacimos en la misma casa. Ajá. Arriesgándome a decir lo que tal vez nacimos en el mismo cuarto, y un poco más arriesgadamente en la misma cama. Fue la única casa que compartieron mi papá y mi mamá. Mi papá falleció primero en 1983, mi mamá en 1988, más o menos la vendieron en 1994 mi mamá, porque ya el sector no aguantaba la presión, bares, ya empezó la estratificación de servicios y también la presión predial, una casa grande para una mujer viuda sola, los viejos no se pensionaban, entonces decidió venderla. Y además era una casa ya muy grande para los pocos que quedaban en la casa. Descríbanos cómo era la casa, de qué se acuerda más o menos cómo era, cuántas alcobas, cómo... La casa nuestra era una casa de esas coloniales. Me dicen que mi papá se la compró a un médico antes de casarse. Mi papá fue conductor, toda la vida fue conductor, incluso un carro, transformó un carro alemán de la guerra, lo transformó en un camión de escalera y el carro era marca Reo, ese es el apodo familiar. Ajá. Marca Reo, Los Reos. Entonces mi casa era conocida como la casa de los Reos. Quedaba al frente del parque. Yo me imagino la situación que conmovió a mi madre cuando mi papá se casó con ella, y ella de 17 años, mi padre de 29, casi 30, y la llevó a una casa que ya iba a ser su casa, que tenía 12 cuartos, 2 patios, 2 solares, troja, un zarzo donde uno podía caminar parado. Entonces yo me imagino la sensación que tuvo mi mamá y llego a conmoverme en esa visión de que mi mamá entraba a ser como una abeja reina, a poblar una casa, porque una casa de 12 cuartos es para llenarla de multitud de hijos. Me parece una visión, pues sí, conmovedora, como te digo. Ahí yo viví hasta los 24 años, cuando ya
me uno con una compañera, ya paso pues como a la vida independiente, y mi mamá siempre estuvo ahí, salía muy poco mi mamá, como a lo vida social muy poco, sí le gustaba mucho el cine, sí vivíamos al frente del teatro, le gustaba mucho el teatro, yo creo que eso le viene, mi mamá me contaba que tuvo una prima que hacía radionovelas, Celina Ramírez, que ella la admiraba mucho porque siempre durante 40 años tuvo 18 años, es decir, conservó la voz muy joven, muy fresca, y a mi mamá le encantaba el teatro. Digo esto porque al Hotel Primavera, que quedaba enseguida de mi casa, venía una compañía Martín, como los viejos circos en carpa, y ellos se hospedaban al lado de mi casa. Mi mamá siempre entablaba, recuerdo de niño viéndolos conversar muy animadamente, y nos llevaban de niños a todas las funciones de las obras, que eran obras clásicas, algo de Shakespeare, Genoveva del Brabante, bueno, una compañía de teatro, como si fuera de circo, pero presentaban teatro. Al año, 2 años volvían a pasar por el pueblo con las mismas 2 o 3 obras, pero era la misma emoción, como si fuera recorrían todos los municipios. La primera vez, sí. De ahí viene la emoción de mis papás por el teatro. El teatro tenía la característica también que se levantaba el teatro y funcionaba como sala de teatro. Había mucha afición por el teatro en ese entonces. Nacida del Colegio La Salle, donde se estimulaba mucho el teatro, los salesianos también. Sabemos que el teatro era un elemento pedagógico de Don Bosco, por eso los festivales salesianos de teatro son tan maravillosos. ¿Qué recuerdo yo del parque? Yo te había dicho, Jair, cuando me invitaste, que una de las características de quienes nacimos en el centro de un pueblo que está en crecimiento es que casi no tenemos vecinos, porque los vecinos son como los negocios, los bares, el hotel, la población que se mueve, el mismo teatro, pero a la vez, como todos los habitantes de los pueblos pequeños, el parque es el centro, entonces como si fuéramos vecinos de todos, pero no es como en los barrios en formación, donde la gente establece un vecindario de 25, 30 años y pasan a ser de la familia. Las navidades son para todos y todo este cuento. En cambio, los que habitamos en el centro tenemos que salir a buscar a los vecinos, a los barrios. Ajá. Recuerdo eso, las nochebuenas. Mi mamá me enviaba con lista, era el menor de la casa, en bicicleta como 35 direcciones a repartir la nochebuena. A San Vicente, a San Cayetano. Era muy lindo el cuento. Pero te recuerdo eso como elemento muy simpático de ser vecino en el centro. Ser vecino en el centro. Y eso es lo que estamos haciendo a través de su programa Tradiciones. Recuerde que este programa está a través de Mundo Más, que Mundo Más tiene buen servicio de internet con muy buena velocidad y tiene diferentes programas con diferentes productores. Estamos visitando los diferentes barrios y sectores. Don Iván, pues me ha contado usted muchas cosas importantes, por ejemplo, esas cosas de teatro, que eran las famosas compañías que iban de pueblo en pueblo y eran familias completas las que tenían esos montajes de esas obras de teatro. Y ahora hablábamos también que esta era la famosa calle Real, que este era el camino que iba hacia Abejorral y hacia Río Negro, o sea que esta era la vía principal de acá de la Ceja del Tambo. Nuestros pueblos, sus vías principales son construidas como una especie de cruz. La carrera, la calle que viene de un lado y continúa hacia otro pueblo, viene de un municipio, y la carrera que viene de otro municipio va a otros, es decir, siempre en cruz, como una coordenada así entonces, en la colonización, esta era la calle, la colonización pues paisa a finales del siglo XIX, comienzos del XX, la calle que venía de Río Negro, de Marinilla, y comunicaba con Abejorral. Abejorral es un pueblo madre de la colonización. Entonces la calle Real más bien empieza, la calle Real empieza realmente en la esquina de la Jau, más llamada esa la calle Real, y es donde asienta como el comercio. Esta calle nos lleva, muy conocido acá en la Ceja, nos lleva hacia Abejorral, y por ahí fue donde salió la colonización antioqueña del norte de Caldas. Claro. Entonces, sí, todavía Cuatro Esquinas, todo ese cuento es la comunicación, el puente hacia otro lado. Nosotros, yo lo digo con respecto, por ejemplo, a la autopista. La Ceja está un poco aislada, digamos, de las vías centrales. Usted ve Sonsón era un municipio importantísimo, pero Sonsón decreció con la creación de la autopista, porque la vía que comunicaba Medellín-Bogotá era por Sonsón era muy importante. Lo abandonó el desarrollo de Sonsón se paró por la creación de la autopista, se crecieron estos pueblos, pero los pueblos que quedan al lado de la autopista, de una gran vía, son como los pueblos que crecen al lado de un gran río, entonces
se abren, por eso el marinillo y el santuariano viajan tan fácil, se desprenden de su territorio, están en cualquier lugar del mundo. En Cejeño se concentra más acá, es como si estuviéramos aprisionados en un bello territorio, porque no estamos en una vía, en una gran vía que nos comunique con grandes territorios, no, que somos como un pueblo un poquito al margen de ese cuento. Y por eso los cejeños somos tan apegados a su tierra. Venga, pero hablando de esta calle real, es que cuando estos pueblos pues, se construyeron, no existía la vía de Las Palmas, entonces esta era la vía también que iba hacia Medellín, a Río Negro, hacia Medellín por Santa Elena, que esa es la vía más antigua que había hacia la ciudad de Medellín. Sí, es cierto, pero ese mismo cruz que yo le cuento, donde se desarrollan los pueblos, crecen los pueblos, es la comunicación con el siguiente pueblo, de dónde viene y para dónde va el siguiente. Entonces, claro, te cuento, Javier, que mi papá ayudó a pico y pala a abrir la vía La Ceja Río Negro. Él era joven, por eso y era como muy buen trabajador, de ahí ahorró su dinero, compró una casa, y después fue que le nació la afición por los carros. Los carros, él prestaba el servicio en su camión de escalera, que hay fotografías que miran, que en La Ceja se cuadraban los carros de en cualquier manera, no es como ahora que hay un ordenamiento en movilidad, en tránsito, sino que los carros se cuadraban de cualquier manera. Mi papá se cuadraba al lado de la alcaldía y era que mostraba hacia dónde iba, a Río Negro, 2 veces a la semana, miércoles y sábado, sobre todo por el mercado de la plaza de mercado de Río Negro, era la gran plaza, entonces era como el puente de unión del campesinado intermedio, de Guamito, de Aguas Claras y todo este cuento, entre La Ceja y Río Negro, por eso lo conocían mucho. Y ¿cómo se llamaba su papá y Roberto su mamá? Roberto López y Tulia Cardona. Mi papá Roberto López, de Guamito, él nació en Guamito. Mi mamá, Tulia Cardona, nació en lo que ahora es la Circunvalar, la zona del Yeguerizo. Siempre lo he dicho, todos somos hijos del campo. Yo nací al lado del parque, pero yo me siento campesino por el origen rural de mis padres y porque siempre tuvieron relación con él. De niño yo iba a los fines de semana al parque, al campo permanentemente. Bueno, siendo usted el niño de la casa y viviendo en todo el centro de la ciudad, me imagino que le gustaba el deporte, practicaba algún deporte, pero cuando eso no habían canchas por acá cerquita, eran potreros. No, si habían canchas. Soy el menor, mi hermano Luis, el mayor, era un gran futbolista, él jugó en Vicuña, pudo haber llegado a jugar profesional, pero como era un gran dibujante de una empresa que ahora es del grupo del grupo de la Nacional de Chocolates, esa empresa, él era el gran dibujante, le encantaba más dibujar en la noche por el silencio. Y quiso seguir jugando aficionado. En ese entonces yo me imagino que a los jugadores les tocaba hasta comprar los guayos y pagar su transporte para entrenar. La cancha de fútbol era en San Cayetano, ahí entre la 17 y la 18, un sector que ahora existe un barrio. Pero jugábamos también en la cancha de Salesianos, en la cancha del seminario y lo que ahora están urbanizando al otro lado del Colegio de La Paz 1, de la institución educativa La Paz 1, que están urbanizando, era la cancha del Colegio La Salle. También en la clínica un poco más allá estaba la finca de los hermanos, había canchas, había mucho donde jugar y los campeonatos eran muy maravillosos, habían categorías. Yo recuerdo estudiando en La Salle que éramos 30 en el salón y había equipo A y B, todo el mundo era muy buen deportista, mis hermanos fueron todos muy buenos futbolistas. El deporte, ¿qué más deporte? Mis hermanos también aficionados al ciclismo, una cosa empírica, se corría porque tenía capacidad de piernas, pero no se sabía nada de técnica, turismeros y todo eso, pero eran buenos para la bicicleta, iban de La Ceja a Medellín en bicicleta. Y habían buenas bicicletas sí, en su casa. Y habían muchos talleres, en La Ceja había mucho, porque La Ceja sí fue bicicletera. No había casa donde no hubiese la bicicleta paletera. Yo siempre sostengo que antes de los cultivos de flores, por ejemplo Hermes habían 200 trabajadores y todos salían al almorzar y eran las bicicletas. Mi abuelo con el tío Gustavo y mi abuelo tenían un cultivo saliendo de la Unión en la vereda de las Lomitas y yo recuerdo la bicicleta paletera donde amarraban las herramientas, llevaban también en la parrilla, llevaban como los fertilizantes, llevaban las semillas y sin faltar el radio grande, radio transistor de muchas pilas que era acompañante permanente de las eras, de los sembrados, de los cultivos, escuchando radio. Escuchando a José Nicol Vallejo sí, con Radio Huasquilandia. Escuchando a Montecristo, escuchando las radionovelas, los shows que hacían en el Teatro Junín, que traían las grandes orquestas, he leído yo, Celia Cruz, la Sonora, se presentaban en teatros.
y todo este cuento. Y yo digo que la educación de las generaciones que nos preceden a nosotros es la educación sentimental que les aportó la radio. Todos nuestros mayores son hijos de la radio. Sí. Ajá. Este es su programa Tradiciones, el programa que usted puede ver a través de Mundo Más el día domingo a las 5 de la tarde. Tenemos 2 repeticiones, los miércoles y los viernes a las 9 de la noche, y cuando está sesionando el consejo, estos 2 días, pero a las 2 de la tarde, con una inmensa sintonía. Saludamos a nuestros televidentes en las diferentes poblaciones. Acá en La Ceja del Tambo gozamos de una amplia sintonía, y también estamos a través de la plataforma de YouTube, para que ustedes siempre estén mirando toda esta programación que tenemos. Cada 8 días son programas diferentes los que les estamos compartiendo a través de este espacio. Los mayores son los que saben bien la historia de cada uno de los municipios, de los sectores. Me imagino, don Iván, que en su casa pues había buena vaca lechera, tenían el caballo, aparte de que su papá tenía el camión escalera que reformó. Sí, mi papá, aparte de ser conductor, pues también tenía, antes de Abejorral, una vereda que se llama Aures, es muy bella, allá vivió Gregorio Gutiérrez González en esa región. Tenía sus tierras y entonces también la agricultura, y tenía en el páramo de Sonsón una tierra. Yo recuerdo que mi papá a los campesinos les pedía que transformaran las ramas de los árboles que se caían o los árboles mismos, pero que no hirieran el monte en sí, y que él les compraba el carbón, que quemaran carbón, que él les compraba el carbón vegetal y el otro día acá a La Ceja y lo distribuía. El carbón, sí, mi papá tenía como a 4 cuadras el garaje donde guardaba el camión, y ahí era donde tenía sus animales, la vaca, el caballo, pero estos animales más, las vacas sí, y tenía cerdos, pero los caballos eran más bien para la tierra, para trabajar la tierra. Y bueno, el cine también está presente mucho en la vida de nosotros, como vecinos del teatro. Mis hermanos eran los que hacían los carteles, los ponían en los 4 extremos del parque principal anunciando la película. Mis hermanos eran grandes dibujantes, de ahí mi gusto, mi pasión por el arte, las artes plásticas. También muy buenos narradores. La primera biblioteca pública fue la de mi casa, me cuentan gente que conoció mucho a mis hermanos mayores cuando ellos estaban jóvenes. Y mi hermano mayor era un gran narrador, utilizando como los efectos del cine. Y yo aprendí a ir al cine desde muy pequeño y me encantaba el cine. Había que hacer las tareas, eso sí, antes de ir al cine. Nos entraban los administradores, los que alquilaban el teatro, a la Sociedad de Memoras Públicas, que siempre perteneció a la Sociedad de Memoras Públicas, y hace 35 años se instaló donde está ahora. O sea que más o menos en la época del 80 todavía estaba el cine. Y el cine era un rito, era un entretenimiento crucial de la comunidad cejeña. Recuerdo los lunes, yo los describo así, los lunes de heladería, 2, 3 de la tarde, y se iban a misa al cementerio a las 4 de la tarde, salían de la misa a las 5, iban a la heladería las parejas, y a las 8 entraban al cine. Ajá. Era un rito completo. Las filas de la sala de cine, cuando daban películas mexicanas, recuerdo, daban la vuelta por la esquina de la alcaldía y bajaban, porque el cine era de los pocos entretenimientos que había. No había Casa de la Cultura, no había otra cosa, pero el cine congregaba. Era rico, y yo emocionadamente recuerdo los domingos de matiné doble, 2 películas por el precio de una. Los niños siempre estábamos allá porque era el día del centavo, entonces parte del dinerito de la semana se iba en la entrada al cine. Pero yo le contaba a mis amigos que como yo vivía al frente del teatro y mis hermanos tenían que ver con la operación del cine, yo tenía entrada gratis. Claro. Eso, pero entonces sí teníamos para las cositas en la tienda, en el matiné. ¿Cómo se llamaba el teatro? Teatro Aranzazo, siempre ha llamado el Teatro Aranzazo. Y en el teatro también a veces habían eventos, recuerdo cuando hacían fiestas del liceo, pro hospital, pro banda del liceo, que se hacían eventos de baile ahí en el teatro y todo ese cuento, no sé si quitaban las sillas o si fue al final, recuerdo alguna fiesta grande, pero había gran cine, habían grandes eventos culturales, recuerdo. El kiosco también lo recuerdo como un gran atractivo cultural. El kiosco, además de ser ornato, también era como un escenario público para los artistas. El teatro fue antes de la rotonda. La rotonda fue como del 90, una nueva transformación del parque, así. El parque ha tenido sucesivos impactos de transformación, o alguno de ellos fue la rotonda como en el 90, que era como un escenario, pero previo a todo eso
fue el parque. Al parque, en el kiosco del parque, venían los músicos, venían los cantantes, los oradores políticos en tiempo de campañas, todo esto. ¿Y era un kiosco grande? El mismo kiosco que está ahí, el que lo movieron de ahí del frente de la Casa de la Cural, pero ese kiosco tenía esa función. Ese era como el palco donde subían los artistas y los demás los veíamos desde el suelo, como una tarima. Esos lugares de ornato también tienen esas funciones, tienen unas funciones utilitarias. Si contamos más del parque, sabemos que la fuente, en 1895, el acueducto municipal solamente aparece en 1935. La fuente era un reservorio de agua. La gente iba y tomaba agua de la fuente para el aseo en la casa y todo eso. Y las calles en La Ceja, yo no las vi, no las conocí, hablamos de 1935, leyendo, tenían un zanjón por la mitad. Y ese zanjón, las aguas lluvias se recolectaban para las casas porque no había acueducto, 1935. ¿Usted le tocó a usted la época cuando el mercado era en el parque principal? Sí, lo recuerdo de niño sí lo recuerdo, el mercado en la plaza. En ese momento de la infancia lo veo, me veo en el mercado, pero después me veo niño también en la plaza de mercado actual que está en remodelación, porque yo andaba mucho detrás de los culebreros y de los vendedores de vajilla del Carmen. Me parecían que eran muy hábiles, que tenían un discurso muy bello. A mí siempre me ha traído eso como de las artes en la calle. Soy un seguidor de ese asunto, me parece muy lindo. Me veo allá y en tiempos de cosecha también, que los amigos recogían dinerito vendiendo los frutos de cosecha, el mango, el aguacate y todo este cuento. A la mitad de año, los compañeros del colegio que los papás tenían puestos salían y se ponían en las puertas de entrada a vender baratos los productos de cosecha. Eso sí lo recuerdo muy bien de mi infancia y la adolescencia. Bueno, y también le tocó la época, pues claro que estaba usted todavía joven, de las famosas heladerías del parque y de esas agrupaciones que actuaban en las heladerías que habían en el parque. Yo oí hablar del Taboga y de... El Taboga, y en esta cuadra el Acuario, el Castillo, eran las heladerías como de los novios, la música romántica siempre, la música que ahorita llamamos la música de plancha o cebollera, que llaman los argentinos por el llanto que producen. Esta cuadra era muy de los novios y todo ese cuento, ya más hacia el parque, sí, el Taboga, el Choratama, el Ocaso, todas las heladerías. Claro, éramos jóvenes y teníamos que encontrarnos con las niñas del colegio, con la candidata novia, nosotros también candidatos enamorados, porque de todas maneras va siendo parte como de la cultura. En estos días, hablando precisamente de la cultura de las calles peatonales, hablábamos del Carmen, que el Carmen hace mucho uso de sus calles peatonales, pero es una tradición en el Carmen. Yo recuerdo de niño en el Carmen que íbamos de excursión, la plancha, que es caminar el parque en todos los sentidos. Nosotros no tenemos esa tradición, nosotros tenemos más la tradición de caminar las heladerías, buscando a ver a quién veíamos, a quién entrábamos, porque La Ceja fue un pueblo de heladerías. El parque podía tener muy bien 7 y las calles aledañas 2, 3, era un pueblo de heladerías. A tomar perico o mañanita, que fue nuestro primer contacto con el licor. La mañanita es un pocillo de leche con una gotica de aguardiente. Sí, señor. Pues todavía lo toman a veces por ahí. Hombre, don Iván, qué gusto de verdad tenerlo acá y estar recordando toda esta Ceja de antaño. Eso es lo que nosotros queremos a través de nuestro programa. Usted, pues desde muy niño, ha sido enamorado de las artes, en este caso de las artes plásticas. ¿Qué está haciendo en este momento? Bueno, yo... Promocionemos sus obras. Sí, yo me retiré después de muchos años de trabajar en cultura del municipio. Quise tener pues como fortalecer otras cosas que me habían quedado detenidas en el tiempo. Entonces me he dedicado mucho como a la investigación, a la literatura y a las artes plásticas. Estoy pintando mucho, hago exposiciones permanentemente, me muevo en diferentes espacios. Este año, así como exposiciones grandes, he tenido exposición en Café Tincú, como a comienzos del año, también en el Consejo Municipal. En el periodo de febrero tuve una exposición durante 3 meses y muevo mucho las obras así en lugares de amigos alternativos, sobre todo, donde buscamos que la cultura se fortalezca. Sabemos que es muy duro sostener un espacio cultural por el costo de los arrendamientos, los servicios públicos, y como somos enamorados de la actividad cultural, entonces siempre estamos acompañando con lecturas poéticas, veladas musicales y también con exposiciones pequeñas en los lugares donde se desarrolla. Y la literatura, ando organizando un material para publicar un trabajo ahorita a comienzos del año siguiente, y estoy haciendo una investigación precisamente sobre todas las cosas que nos ocurrieron en la infancia y que tienen alguna proyección en el momento. Los me cuento, yo recuerdo un ciego que se paraba en la esquina cuando yo iba camino a la escuela. El señor en la esquina anudaba permanentemente un lazo
alzaba su vista vacía, de ojos blancos al cielo y narraba historias. Yo había oído hablar de Homero en esos días y me imaginaba que era Homero narrando la Odisea. Yo quiero narrar historias como narraba el ciego de entonces. A mí fue impactante. Y como le digo, yo siempre fui muy apegado a las historias de la calle, lo que narraban en la calle, los que contaban. A mí me encantan eso. Lastimosamente ahorita ya no hay, porque el celular nos absorbió todo, ya no habla, nadie habla solo. Y los filósofos y los locos siempre han hablado solos. Eso es cierto. Entonces siempre me interesan las historias de calle. Bueno, ahí han podido apreciar diferentes obras que el maestro pues, nos envió para que promocionáramos todo este trabajo que él viene haciendo. Demos sus contactos, sus redes sociales, sus plataformas. Bueno, muchas gracias, Jair. Mi celular es el 319-331-0970. Mi correo electrónico ivanlopezcardona@gmail.com. Estoy en Instagram, en Facebook, pero no soy porque yo no quiero que las redes sociales nos roben. Pues yo pertenezco a una generación muy anterior y todavía creo en la comunicación personal, así, encontrarse uno con la gente, dedicarse el rato y todas esas cosas. Y bueno, pero nos encontramos siempre. Yo le agradezco mucho la ocasión y espero que de alguna manera haya satisfecho a los televidentes algo de la historia que nos ocurrió en esta calle. Esta es la carrera 20, la carrera Antioquia. Yo nací allí al frente, 2051. En mis escrito poesías, me he ganado algunos premios y en mi poesía siempre asoma, dice que la infancia siempre acecha a quien se dedica a escribir, a las artes. Entonces la infancia siempre está asomando por nuestros ojos. Ese lugar está muy presente en mi vida. Don Iván, mucho gusto. A ustedes, muchas gracias. Haberlo tenido a través de nuestro programa y vamos a seguir recorriendo este sector hoy en su programa Tradiciones. Tu voz a mi voz para gritar que triunfamos. El mundo ya se cansó y aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarnos, porque ocultar nuestro amor sería tapar con un dedo la luz inmensa del sol. Negar la gracia de Dios, negar que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar. Triunfamos contra toda incomprensión. Del cuento ya no hay nada que contar. Triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino. ¡Hueva!
tu voz a mi voz, para gritar que triunfamos. El mundo ya se cansó y aquí seguimos los dos, sin renunciar ni ocultarnos, porque ocultar nuestro amor sería tapar con un dedo la luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, negar que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz, para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que el cielo da explicación, porque es mandato divino. Adiós chico de mi barrio, ¿a dónde deprisa vas así? Pasas en bicicleta y no te puedo alcanzar. Si andas por el barrio, pregúntale a mi canción en qué lugar de las calles un beso y se escondió. Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya. Eso, aprisiona mi cintura, que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar. A la 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 la, a la 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 la. Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo. Oh, 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 cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar. En algún rincón de mi casa estoy esperándote. Oye chico, si pasas por mi vereda y juegas con mi pollera, sí, regálame tu sonrisa, siente en tu vientre estrellas. Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya. Aprisiona mi cintura, que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar. A la 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 la, a la 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 la. Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo. Oh, 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 cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar. En algún rincón de mi casa estoy esperándote. En algún rincón de mi
casa estoy esperándote. ¡Ay, hombre! Dice. Para bailar. Que ya llegó el 20 de enero, la fiesta de Sincelejo, los palcos engalanados, la gente espera al ganado. Oiga, esta sí la fiesta buena, la fiesta en Corraleja. Esta sí la fiesta buena, la fiesta en Corraleja. Esta sí es la fiesta buena, la fiesta en Corraleja. Esta sí es la fiesta buena, la fiesta en Corraleja. Oh, Pacífico. Y es la fiesta de la costa más alegre de Colombia. Allá va Esteban Salcedo en su caballo piquero. Esta sí es la fiesta buena, la fiesta en Corraleja. Esta sí es la fiesta buena, la fiesta en Corraleja. Esta sí es la fiesta buena, la fiesta en Corraleja. Esta sí es la fiesta buena, la fiesta en Corraleja.